¿Se imaginan si todo el poder de un laboratorio de hospital pudiera caber en la palma de la mano? Bueno, hoy vamos a explorar un concepto que hace justamente eso, llevando diagnósticos casi instantáneos directamente a la cabecera del paciente. Estamos hablando de las pruebas en el punto de atención, o POT por sus siglas en inglés. Muy bien. Vamos directo al grano. Pongámonos en la situación de un médico en una sala de emergencias. Cada decisión que se toma depende de tener la información correcta, pero ya. ¿Y qué pasa si esa información, esa pieza clave, está, digamos, a un par de pisos de distancia en un laboratorio central, con el reloj avanzando sin piedad? Bueno, ese cuello de botella es precisamente lo que las POCT vienen a solucionar. Pensemos en el escenario más clásico de todos. Un paciente llega a urgencias con un fuerte dolor en el pecho. ¿Será un infarto? Es que con cada segundo que pasa, una parte de su corazón podría estar muriendo. Esperar los resultados del laboratorio central se siente como una eternidad, y literalmente puede ser la diferencia entre una recuperación total o un daño cardíaco para siempre. En un caso así, la velocidad no es solo una ventaja, lo es todo. Y bueno, la solución es tan simple como brillante. Las POCT. En lugar de mandar la muestra del paciente de viaje al laboratorio, traemos el laboratorio al paciente. Así, una enfermera, un médico, alguien que está ahí mismo al lado, obtiene el resultado en cuestión de minutos. Miren, esto no es una pequeña mejora, es un cambio radical en las reglas del juego. Ahora, una pequeña pausa para la reflexión. Seguramente en las clases ya han visto casos en los que el tiempo era un factor crítico. ¿Se les viene a la mente alguna situación en la que tener un resultado de laboratorio al instante lo habría cambiado absolutamente todo? Conectar esto con el conocimiento que ya se tiene es fundamental para entender el verdadero poder de las POCT. Pero, claro, tener toda esta tecnología tan a la mano no significa que sea el salvaje oeste. Para nada. La velocidad es increíble, sí, pero nunca a costa de la seguridad del paciente. Detrás de cada una de estas pruebas rápidas hay todo un sistema de reglas súper estricto para garantizar que los resultados sean siempre confiables. El sistema que regula esto en Estados Unidos se llama CLIA, y la verdad es que es bastante ingenioso. Clasifica las pruebas en 4 niveles, y la mejor manera de entenderlo es con una analogía de café. Las pruebas más simples, las exentas, son como usar una de esas cafeteras de cápsulas. Es muy difícil hacerlo mal. En cambio, las de alta complejidad son como ser un barista profesional de competencia. Se necesita entrenamiento especializado, equipo de primera y mucha supervisión. La gran mayoría de las POCT viven tranquilamente en esa primera categoría, la de las cápsulas. Y ojo, no es que cualquiera pueda comprar uno de estos dispositivos y empezar a hacer pruebas así como si nada. Como vemos aquí, cada lugar, desde un hospital enorme hasta el consultorio más pequeño, necesita una licencia específica, un certificado CLIA. Y el tipo de certificado, ya sea de exención o uno de acreditación completa, va a depender directamente de qué tan complejas son las pruebas que se realizan. Es un sistema diseñado para que el nivel de supervisión sea siempre el correcto. Aquí va una pequeña misión de detective. En la próxima rotación clínica, sería muy interesante averiguar qué tipo de certificado CLIA tiene el laboratorio principal del hospital. Es sorprendente lo que un simple papel revela sobre la complejidad de las operaciones que suceden justo frente a nosotros. A ver, si son tan geniales, ¿por qué no se usan absolutamente para todo? Bueno, porque implementar un programa de POCT es como poner las cosas en una balanza. No se trata solo de qué tan rápido es, hay que sopesar con mucho cuidado los pros y los contras. De un lado de la balanza, las ventajas saltan a la vista. Resultados en minutos, tratamientos que empiezan antes, pacientes más satisfechos. Pero del otro lado, pesan los contras. Son más caras, implican más papeleo regulatorio y, ojo, esto es crucial, hay un mayor potencial de error humano porque no las maneja un experto de laboratorio. La decisión de cuál prueba usar depende al 100% de la situación clínica específica. Para el siguiente desafío, la idea es ir directo a la fuente de la verdad. Hablar con los residentes. Ellos son los que están en las trincheras. Vale la pena preguntarles por alguna vez en que un resultado de una POCT simplemente no tenía sentido con el cuadro del paciente y tuvieron que confirmarlo con el laboratorio central. Esas historias de guerra enseñan más que cualquier libro sobre las limitaciones de estas pruebas. Bueno, suficiente teoría.
Vamos a ver estas herramientas en acción, porque las POCT no son ciencia ficción, para nada. Están en cada rincón del hospital, todos los días, cambiando por completo la forma en que se atiende a los pacientes en casi todas las especialidades médicas. El rey indiscutible de las POCT es, sin duda, el glucómetro. Millones de personas con diabetes lo usan en casa todos los días, y en el hospital es absolutamente vital para mantener el azúcar bajo control en pacientes críticos. Ahora, imaginemos por un segundo que cada una de esas mediciones tuviera que viajar al laboratorio central. El sistema entero colapsaría. Sería sencillamente imposible. Pasemos a hematología. Pacientes que toman anticoagulantes como la warfarina necesitan revisar su coagulación constantemente. Antes, esto significaba visita tras visita al laboratorio. Hoy, con una POCT, un simple pinchazo en el dedo permite ajustar la dosis en el momento, ahí mismo en la consulta o incluso desde casa. Es un cambio brutal en comodidad y sobre todo en seguridad para el paciente. Pero el impacto va mucho más allá del hospital. En el campo de la salud pública, las pruebas rápidas de VIH han sido una auténtica revolución. Nuestra fuente menciona un estudio en Ghana que es impresionante. Al ofrecer resultados inmediatos, el 100% de la gente aceptó hacerse la prueba, y todos los que dieron positivo volvieron para empezar su tratamiento. Eso, señoras y señores, es cambiar el curso de una epidemia gracias a la inmediatez de una POCT. La siguiente tarea de observación tiene que ver con la confianza. Estos aparatitos no funcionan por arte de magia, necesitan ser calibrados y verificados. La próxima vez que tengan la oportunidad de ver a una enfermera usar un glucómetro, pregunten si pueden observar cómo hacen el control de calidad. Entender ese pequeño paso que parece tan simple es entender la base sobre la que se sostiene todo el sistema. Y todo esto nos lleva a un punto clave, el rol del profesional de la salud. Como futuros médicos, su papel va a ir mucho más allá de simplemente pedir una prueba y leer el numerito que aparece en la pantalla. Se tiene una responsabilidad directa en asegurar la calidad de todo el sistema de POCT. Miren, en cada hospital hay un comité que supervisa estas pruebas, y los médicos son la columna vertebral de ese comité. Son quienes deciden qué dispositivos se compran, quienes se aseguran de que el personal de enfermería esté perfectamente capacitado y quienes se ayudan a crear protocolos claros. Al final del día, aunque la prueba la realice otra persona, la supervisión del laboratorio es obligatoria, y el médico es una pieza fundamental en esa cadena de responsabilidad. Y esta cita de nuestra fuente lo deja más que claro. Los inspectores no toleran lo que llaman pruebas clandestinas. ¿Y qué es eso? Pues es cuando un servicio del hospital compra un aparato y empieza a usarlo por su cuenta sin que el laboratorio lo sepa o lo supervise. Eso es una falta gravísima, una que pone en riesgo a los pacientes y a toda la institución. Todo, absolutamente todo, debe estar bajo el paraguas y la supervisión del laboratorio. El último reto es ir a las fuentes primarias. La propuesta es buscar el manual de procedimientos de cualquier dispositivo POCT que se encuentre en una rotación. Sí, leerlo. Puede sonar aburrido, lo sé, pero ver los pasos exactos para tomar la muestra, para correr la prueba, para el control de calidad, eso enseña cómo la teoría de la calidad se aplica en el mundo real, día a día. Así que, para cerrar, nos quedamos con esta idea. La tecnología POCT pone un poder diagnóstico increíble en las manos del personal de salud. La pregunta que hay que hacerse durante toda la carrera no es solo ¿cómo la uso?, sino ¿cómo me aseguro de que esta prueba, aquí y ahora, se está haciendo con el máximo estándar de calidad para mi paciente? Porque al final, esa es la verdadera responsabilidad.